Es el momento de hacer un repaso de las principales noticias que han ido marcando la actualidad en este viernes nacional. Para eso nos acompañan hoy Dolores Serrat, bienvenida. Hola, buenos días. Y también está con nosotros Manuel Arnal, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues 3 temas con mucha amiga por delante, han pasado muchas cosas esta semana. Vamos a ver el primero de ellos. La familia de Sánchez de nuevo ante los jueces. Voz Populi. La UCO apunta a una maniobra para crear la plaza del hermano de Sánchez. ABC. La juez cita como imputado al hermano de Sánchez. El Mundo. Sin precedentes en el caso Begoña Gómez. Ninguna dama de la Moncloa usó asesores del gobierno para sus negocios. OK Diario. Begoña se autoinculpa por error. Admite ante el juez que la directora de la Moncloa trabajaba para ella. Europa Press. Begoña Gómez aporta ante el juez emails que evidencian que la asesora de la Moncloa participó en gestiones de la Complutense. El Debate. La jueza cita a declarar al hermano de Sánchez tras hallar la UCO indicios delictivos. El Periódico. La jueza sostiene que la plaza del hermano de Sánchez no obedeció a necesidades de los conservatorios. La Vanguardia. La juez cita al hermano de Sánchez como investigado. El Confidencial. La UCO revela que Badajoz fabricó la plaza del hermano de Sánchez 3 días después de verla excesiva. El País. La jueza cita como imputados al hermano de Sánchez por supuestas irregularidades en su contratación. A pesar de todas las evidencias, Pedro Sánchez sigue asegurando que no hay caso. ¿Qué más tiene que demostrar la UCO para que Sánchez asuma su responsabilidad política? ¿La corrupción se ha instalado en la Moncloa y Sánchez no se ha enterado? Lo analizamos con nuestros invitados. Lo analizamos con nuestros invitados. Comenzamos por Dolores Serrat. Bueno, pues tomando la última frase que hemos visto en el vídeo, diría que no hay más ciego que el que no quiere ver. Evidentemente estamos en una trama de corrupción, o por lo menos de presunta corrupción, que en estos momentos está siendo investigada por la justicia, y creo que las primeras palabras tienen que ser de respeto al trabajo de la Administración de Justicia y por lo tanto todo se irá desarrollando. Pero es verdad que desde que se iniciaron todas las instrucciones hasta el momento actual, muy lejos de desaparecer pruebas, lo que hacen es parecer cada vez más evidencias que han llevado a involucrar cada vez a más personas. Empezamos con la investigación y después imputación de la mujer del presidente, la investigación e imputación del hermano, relacionada con la del hermano, la imputación del presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, y la última pues ha sido la llamada a declarar como testigo de momento, y ya veremos si sale imputada, de la asesora de la Moncloa que, según la propia Begoña Gómez, trabajaba directamente para ella en actividad privada. Me parece a mí que en estos momentos, y con un poco de sentido de la lógica y un poco de conocimiento de cómo se llevan a cabo las investigaciones en la Administración de Justicia, la palabra de que todo es bulo y todo es falso ya no encaja, ya no cabe. Hay demasiadas evidencias para decir que no hay nada, y además esas evidencias se van extendiendo en distintas tramas que al final todas están interrelacionadas y que acaban apuntando, por desgracia, a la presidencia del gobierno. Es verdad que hay muchos procesos que están separados, muchas investigaciones que están separadas unas de otras, pero todas tienen una confluencia, y es que acaban en el gobierno y acaban en la Moncloa. Y a mí eso me parece tremendamente grave y además sorprendente, porque sobre todo en una persona que, con Pedro Sánchez, viene de una familia madrileña acomodada, ha tenido una educación fundamentalmente en el ámbito privado y religioso, y por lo tanto donde hay que entender, ¿no?, que se le han ido inculcando unos valores tanto familiares como educativos, que hacen muy extraño que se haya convertido en una persona que no tiene principios y que el único principio que tiene es su permanencia en el poder y la falta de reconocimiento de la más mínima responsabilidad o de la más mínima implicación en todo lo que en estos momentos le rodea. Y desgraciadamente eso pues está salpicando al núcleo de lo que debería ser la dignidad de un país, que es
a la presidencia del Gobierno y al Gobierno. Digo que habrá que dejar que la justicia siga investigando, pero lejos de desaparecer indicios, lo que hacen es aparecer cada vez nuevos indicios, y lo más grave es que no hemos oído ninguna explicación, ninguna prueba en contra de todo lo que se está aportando. Y cuando han intentado aportar pruebas para su defensa, resulta que se convierten en pruebas de inculpación. Señor Arnal. Bueno, para mí todo esto me causa una cierta estupor y, como la mayoría de los ciudadanos normales, confusión, ¿no? Porque claro, la justicia está trabajando, pero aquí lo cierto es que se ha condenado a 3 ministros del Partido Popular: Rato, Zaplana y el último, Rato, Zaplana y Matas. El último ha sido Zaplana. Con ahí creo que más de 100 años de condena a todos altos cargos del Partido Popular. Esa es la realidad, ¿no? Y esto se está investigando. Cuando uno lee las noticias, pero todas, no las de determinado sesgo, ¿no?, sino todas, ¿no?, te das cuenta que el hermano de Sánchez tiene un currículum profesional altísimo, ¿no?, de un alto nivel en su profesión, que es músico, ¿no?, educado en Estados Unidos, educado en Rusia, en prestigiosos centros musicales. Y también, si uno lee en entre líneas, resulta que la plaza en cuestión parece ser que estaba planificada ya hacía unos años. Otra cosa era la oportunidad de la plaza, ¿no?, pero la plaza estaba, ¿no? Hay que dejar trabajar a la justicia, pero esa sensación de que la familia Sánchez y todo lo que le rodea eso hay que justificarlo. Porque hemos visto casos, hablando de diputaciones, ¿no? Baltar en Orense ha llegado a tener 100 bedeles en un hospital pequeñito. En las últimas congresos del Partido Popular creo que había 400 compromisarios a sueldo de la Diputación de Orense. Vamos, unas cifras un poco fuertes, ¿no? Y eso está ahí, eso está ahí. Y de hecho, curiosamente, el fiscal que había entonces que le correspondía a esto fue archivando todo lo que pudo, ¿no? Seguramente de acuerdo a ley. Seguramente de acuerdo a ley, Prudencia, y muchas veces yo digo en estas cosas prudencia, y hablaremos dentro de unos meses, o dentro de un año, o de 2, ¿no?, que es cuando se sustancian los recursos, etcétera, etcétera. De momento, esto nos está sirviendo para distraernos de cosas tremendas que están pasando tanto en España como fuera de España, cosas que tienen muchísima enjundia, económicas, socioeconómicas y geoestratégicas. Y bueno, mientras estamos entretenidos en estas cosas, pues no se habla de lo sustancial. Y lo dicho, ya veremos. Ya veremos, porque los que tenemos una pequeña experiencia de trabajo en la administración, pues muchas cosas que se dicen que son delito, que el delito es la prevaricación, el delito es prevaricación de funcionario público en el desempeño de sus funciones. Otra cosa es la mala praxis, etcétera, etcétera. Pero la prevaricación es un delito que hay que justificarlo por lo penal, bien justificado, y que luego cabe después de un primer recurso, un segundo y un tercero. A ver, pero lo dicho, de momento lo que hay sentencias es de 100 años de condena a muchísimos dirigentes del Partido Popular. Yo creo que esto es una buena cortina de humo para que las últimas noticias que ha habido del caso Zaplana pues se desvirtúen. Y no hablamos de la Diputación de Castellón, que también es para escribir un libro en su día, con el amigo Fabra. Que eso sí que son un escandalazo de diputaciones, ¿no?, la de Orense y la de Castellón. Pero bueno, sigamos entreteniéndonos con esto. Querido Manuel, me parece que tu intervención hoy ha sido de la de desviar el tiro. Como no puedo justificar determinadas conductas, intentemos montar un relato volviendo al pasado y mirando a aquellos que ya han cumplido o están cumpliendo las condenas, que no voy a ser yo que defienda determinadas actuaciones. Pero en estos momentos no estamos
estamos hablando de esto. Estamos hablando de un tema, de unas tramas que se están investigando, y he empezado diciendo que respeto a la Administración de Justicia, pero que cada vez son mayores las evidencias y que además están afectando de lleno por primera vez, porque ha pasado de que pudiera afectar a un partido a afectar al gobierno y a la presidencia del gobierno, y eso es un cambio sustancial que no había pasado nunca en la historia de España. Con tu intervención parece que podemos justificar esas conductas de ahora porque los demás también lo hicieron, y me parece que eso no es de recibo. Eso es intentar establecer un relato para desviar la atención. A partir de allí, y diciendo que efectivamente con ese escandalazo que en estos momentos se está investigando y que tenemos en España, puede estar distrayendo la atención de que se hablen de otras cuestiones de interés internacional. Sí y no, porque esas cuestiones de interés internacional aquí las hemos hablado también en muchísimas ocasiones. Lo que pasa que es que en las últimas 2 semanas han aparecido una serie de evidencias, una serie de indicios y una serie de documentos que, en lugar de llevar a pensar en la que pueden ser bulos o tramas para desprestigiar, están aportando pruebas de una realidad. Que desgraciadamente corrupción en los gobiernos o en los países o en los partidos o en las personas la hay, pero creo que el tema es muy serio, porque a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, le imputan nada menos que 4 delitos: prevaricación, tráfico de influencias, intrusismo, apropiación indebida. No es que le imputen una conducta delictiva, que imputar no quiere decir más que investigar, pero que se están investigando. Y al hermano, evidentemente, era funcionario o estaba en una plaza en la Diputación de Badajoz, sin embargo, está viviendo en Portugal en una clara cuestión. En estos momentos veremos que sale de la última investigación que se ha pedido por orden de la juez, que es la de la investigación del patrimonio. Y yo para nada he puesto en duda el currículum o el mérito para ocupar esa plaza, sino que estamos hablando de las formas. Y fíjate, se nos ha olvidado otro escándalo, o casi escándalo, que salió el pasado mes de agosto, cuando el Gobierno de España dio $500.000 a la ONU para generar una oficina para la cooperación con la investigación del terrorismo en Mauritania, y a la persona que iban a colocar en esa oficina en Madrid era nada más y nada menos a la esposa del hermano del presidente del Gobierno, que ella, es una mujer japonesa, tuvo la dignidad de renunciar a la plaza que le acababan de otorgar. Por lo tanto, hay unas pautas y unas formas de conducta que para nada desdicen todo lo que se está investigando. Y la única respuesta, la única explicación que hemos escuchado es que todo es falso, es que todo es mentira. Y eso, desde la desazón, desde la desconfianza, desde la preocupación que nos genera, no puede más que incrementarla, y no genera otra cosa que desapego por parte de la ciudadanía de lo que es la política, cuando lo que debería de ser es un desapego a los políticos. Y yo lo he dicho, vamos a esperar. Todo eso de la prevaricación y demás, vamos a esperar. ¿En qué se sustancia? Vamos a ver, hemos visto mucho recorrido, desde el M. Rajoy no ha pasado nada y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar el delito de la mala praxis. Y mala praxis hay mucha, que hay que corregirla, de acuerdo. Pero la mala praxis también lleva responsabilidad política. Pero lleva responsabilidad política, por supuesto. Y penal. Por supuesto. Y estamos viendo estos días en Valencia mala praxis que no ha llevado a nada. Ya veremos. Porque también entrará la justicia. Entonces veremos. Nos gusta la justicia solo cuando falla a favor de nosotros, ¿no? Eso es así. También es verdad que hay un viejo dicho castellano, que tengas juicios y los ganes, ¿no? Porque en España la justicia es larga, cara, muy dilatada, con muchos, efectivamente hay una tutela de los derechos judiciales de la persona que se tiene que mantener, y estamos acostumbrados a ver sentencias que se sustancian 4 años más tarde, ¿no? Y como todo el mundo sabe que eso es así, pues se juega en el interín al tiroteo vario y a ver qué es lo que pasa. Pero, y Dolores lo sabe, para ver un expediente judicial hay que perder muchísimas horas, Son muchos folios para extraer algo,
y generalmente los únicos que se enteran de lo, como se suele decir vulgarmente, de la pomada, es el abogado defensor, la acusación, fiscal y jueces. Porque leerse a lo mejor 200 o 300 folios de instrucción no lo hace cualquiera. Nosotros vemos mucho resumen de prensa y mucha extracto intencionado de párrafos sacados fuera de contexto y demás. Cuando veamos sentencias que son argumentadas, entonces veremos qué es lo que hay allí. Y se diferenciará la mala praxis del delito. Y seguro, seguro que saldrá mala praxis y si hay delito, pues saldrá. Eso es así. ¿Cuándo? Pues en un año. Hombre, Manuel, en un año nos vemos. Las informaciones van por las iniciativas y las diligencias que van marcando los jueces. Y cuando los jueces que se leen los expedientes, igual que se los leen los fiscales, y que tienen obligación de confidencialidad, y que vamos a hablar de la confidencialidad que en estos momentos también está en entredicho en la Fiscalía General del Estado, pues evidentemente con eso generamos una absoluta desconfianza. Es verdad que los expedientes judiciales los hay que están declarados secretos, los hay que no están declarados secretos, pero quienes tienen conocimiento profundo de los expedientes son las partes. Pero te quiero decir que los jueces saben perfectamente cuando ponen diligencias porque tienen una serie de indicios que quieren comprobar, y de eso se trata. Y cada paso que han dado los jueces en las investigaciones, en lugar de quitar razón a lo que fueron las denuncias, lo que están haciendo es aportar más razones. Y evidentemente estas últimas semanas lo que fue la declaración del señor Aldama ante el juez, pues ha abierto nuevos caminos de investigación, como veremos hoy que habrá pasado en la declaración del señor Lobato ante el juez, que es otro de los temas que a buen seguro hablaremos. Pero hablando de dichos judiciales o de aforismos judiciales, también siempre se dice que vale más un mal acuerdo que un buen pleito, y en muchos casos por eso pasa la asunción, el reconocimiento de algún tipo de responsabilidad. Y a mí lo que más me duele es que en estos momentos no hemos recibido ni una sola explicación, ni por parte de las personas que están imputadas, que tienen derecho a guardar silencio, pero tampoco por aquellos que pueden tener conocimientos que pudieran ayudar a su defensa, porque hemos visto, y con perdón, el corifeo de ministros, todos hablando del mismo argumentario. Y la gente no es tonta, y la gente de eso se da cuenta. Y que genera un tremendo desprestigio, que a mí me desagrada profundamente esos temas, y que me encantaría que esto no fuera así. Absolutamente cierto. Y vuelvo a decir, yo tengo mucho respeto para la Administración de Justicia, pero de momento, lejos de quitar peso, lo sigue añadiendo. Bueno, por un lado va la justicia, que como decía Manuel es lenta y sacará sus propias conclusiones. Por otro lado también están los juicios públicos, que eso ya, como apuntaba Dolores, está minando quizá la confianza de los ciudadanos en el gobierno, pero este no es el único tema que nos ocupa hoy. Vamos a ver cuál es el siguiente. El caso judicial que afecta al fiscal general por cometer un presunto delito de revelación de secretos se cobra a la primera víctima política, El Mundo. El juez cita a Lobato como testigo en la investigación contra García Ortiz y le pide que aporte el acta notarial de sus mensajes con Moncloa. ¿Y qué busca el juez? Demostrar que la filtración salió de Moncloa. ABC. Lobato acreditó ante notario que Moncloa le ofreció el correo una hora antes de publicarse. El País. La maniobra de Lobato enreda al gobierno en el caso del fraude fiscal. OK Diario. Lobato dimite tras ser linchado por el sanchismo. 20 minutos. Lobato dimite como secretario general del PSOE de Madrid. El País. Lobato remata un PSOE roto en Madrid. ¿Le tendieron una trampa a Lobato para removerle de su cargo en el PSOE? ¿Se ha demostrado que Moncloa cometió un delito al filtrar datos privados? ¿Cómo afectará esto al fiscal general? Nos lo aclaran nuestros invitados. Otro tema de política y justicia, señor Arnal. Cuando dicen nos lo aclararán nuestros invitados, me ha dado un escalofrío, ¿no? Porque esto
estos juegos palaciegos, que tienen sus consecuencias jurídicas, pero son juegos palaciegos. Me refiero de palaciegos de lo que antes se llamaba la fontanería de la política, que son personas de segundo escalón y tercero que reciben instrucciones y las ejecutan. En todos los partidos, Y luego es que el señor Lobato era un verso libre, muy libre, demasiado libre, ¿no? Y si todo el mundo que recibe correos así se va al notario, mal. Mal porque, bueno, para los notarios fenomenal, porque tendrían que levantar... Estamos hablando no solo en el mundo de la política, sino de la empresa, ¿no? Es un poco chocante, ¿no? La actitud del señor Lobato, de que para guardarse las espaldas dice, por si acaso me voy a un notario, ¿no? Pero claro, por si acaso me voy a un notario teniendo en cuenta que le segó la hierba a un... no es precisamente un... Según se dice en los periódicos y en sus actitudes, no es precisamente digamos, fans de Sánchez, precisamente, ¿no? También lo mismo, ahí la justicia tendrá que decir lo que tenga que decir. Lo que sí que sorprende a los que no estamos metidos en el ajo es la rapidez con que se está meneando la justicia, y el presunto defraudador está de rositas, ¿no? Pendiente de unas pruebas dilatorias que se están dilatando y demás, que es la pareja de la presidenta de Madrid. Se puede dar la paradoja de que se condene antes a los que han filtrado la realidad que el que ha hecho el chandrío, ¿no? Pero como decimos en Aragón, ¿no? El chandrío, que es un chandrío, lo gordo, ¿no? Pero bueno, entra dentro... creo que fue Konrad Adenauer que dijo, hay amigos, enemigos y compañeros del mismo partido. Y Churchill, esto lo cuentan, que en una intervención en el Parlamento había un joven diputado conservador y mirando a la bancada laborista y liberales dice, nuestros enemigos, y dice, no, le dijo Churchill, nuestros enemigos están aquí. Los otros son adversarios, ¿no? Entonces, hay veces que los enemigos no son los enemigos, digamos, de la otra opción política, sino los propios que tienes al lado. Y esto tiene todas las pintas de ese ejemplo, Vamos a ver, también decía Churchill, a la trinchera que vienen los nuestros, y eso es una realidad que en el ámbito de la política y dentro de los partidos se maneja en muchas ocasiones. Hombre, el señor Lobato no era tan verso suelto hasta que ahora lo hemos convertido en un verso suelto. El señor Lobato es el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y evidentemente todos sabemos que el señor Sánchez, si tiene alguna obsesión, es precisamente hacia la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y en estos momentos todo tiene pinta de que le pudieron intentar tender una trampa, obviando o olvidando que el señor Lobato es técnico de Hacienda y que por lo tanto conoce muy bien los entresijos de lo que puede conllevar ese tema. Y como yo no he visto lo que llevó, el WhatsApp que llevó al notario para que diera fe de lo que se decía y no sabemos la secuencia horaria, no voy a hacer presunciones de si fue antes o después de que se publicara. Pero después de todo lo dicho, la reacción que él tuvo, desdiciéndose para intentar tapar lo que primero había declarado, cada vez más tiene visos de realidad. Pero hay una realidad que es obvia, y es que por ese mismo tema de haber filtrado información confidencial, y eso es gravísimo, entre un abogado y su defendido, que por parte de la Fiscalía está imputado el fiscal general del Estado. Una cuestión sin precedentes y que en cualquier país de Europa hubiera llevado a la dimisión por vergüenza o al cese por garantía. Y no han ocurrido ninguna de las cosas. Pero evidentemente, como somos muy respetuosos con la justicia, veremos dónde acaba todo ese tema. Y es verdad que el señor Lobato tiene un problema, porque evidentemente si él fue consciente de que lo que le estaban diciendo es que hablara y cometiera un delito, ahora se le podría procesar por encubrimiento,
de delitos. Es decir, no tiene fácil salir del embrollo que él mismo se ha metido, posiblemente para defender, en principio, lo que era su continuidad como secretario del socialismo madrileño, que lo tenía en entredicho porque ya le habían anunciado que no iba a contar con el apoyo de Ferraz y que posiblemente iba a ser sustituido por el señor Óscar López. Y también es legítimo que uno que ha tenido que estar dando la cara durante un tiempo por un partido en una situación nada fácil, porque el socialismo madrileño está muy mal, evidentemente lleva muchos años fuera del gobierno y está muy mal, intentara defenderse, pero que es verdad que él mismo se ha metido en un embrollo y no sabemos lo que habrá pasado. Yo no tengo noticias de lo que ha pasado esta mañana en su declaración ante el juez, pero que también deja muy en entredicho otra vez a la presidencia del gobierno y a la Moncloa. Y además ha conllevado que tenga que ir a declarar la asesora del señor Óscar López, antes asesor en el gabinete de presidencia y ahora ministro, que según lo que digan también puede tener que ser llamado a declarar. Es decir, es una bola de nieve que lejos de parar va creciendo e implicando cada vez a más personas. Hoy me parece que es el diario ABC que publica en portada una fotografía con las 15 personas que ya hay señaladas en esa trama. Y por lo tanto, yo sigo diciendo lo mismo. No es una cosa nueva, no es una cosa distinta, todo forma parte de lo mismo y todo nos lleva al mismo sitio, a investigar lo que ocurre en Moncloa. Respecto a la declaración de esta mañana, parece ser que el juez vuelca el móvil de Lobato para contrastar los mensajes con el acta notarial que también le pidió para comprobar ese timing, ¿no? De cómo se desarrollaron los hechos. Señor Arnal, sí. A mí me sorprende. Tú eres una profesional y sabes cómo funciona el mundo periodístico, ¿no? Y lo que se tiene en las redacciones antes y a quién se llama para contrastar antes de publicar, ¿no? Y que haya filtraciones de sentencias o de procedimientos, esto a mí me está dejando loco, porque con lo que se ha visto, que circula por las redes y lo que ha circulado por periódicos, en base al interés periodístico, han salido cosas tremebundas a lo largo de la historia de España, publicadas, tremebundas. Pero bueno, si aquí el problema es cuando se dice la relación abogado-cliente, hombre, había que mirar también en la Comunidad de Madrid que la relación de abogado-cliente también era con determinada... Se sabía mucha información, Entonces... aquí al que lo pillan, esto es así, la paga, eso es así, al que lo pillan la paga, pero a lo mejor han pillado a uno y hay 40 que se libran de todos los que han manejado esa información, no solo del gobierno, sino de fuera del gobierno. Ha habido redacciones que tenían la información antes y se han ido filtrando por capítulos las cosas, ¿no? Pero bueno, la justicia mirará el tiempo. Si se entretiene la justicia en estas cosas, fenomenal, está entretenida, fenomenal. Vamos, para algunos nos sorprende que el problema del país judicial y con los casos tan sesudos que hay por ahí, de toda índole, en el Supremo esto sea una cuestión de fuero y no de huevo, ¿no? De fuero total, Ya veremos. Como todo ya veremos, en qué acaba. Ya Manuel, al que lo pillan y al que no lo pillan se escapa. Pero lo que está claro es que evidentemente que filtraciones, a veces en procedimientos, en fases de instrucción puede haber alguna filtración, que las sentencias son públicas. Bueno, tanto cuando hay una sentencia ya no hay filtración porque las sentencias son públicas, pero aquí estamos hablando de un proceso en el que se estaba llegando a un acuerdo, estábamos hablando de un presunto delito fiscal, donde a través de su abogado, en las conversaciones de su abogado con la Fiscalía, para encontrar un punto de encuentro, de reconocimiento, porque un punto de encuentro significa una asunción de culpas. Y la Fiscalía tiene obligación
obligación de secreto hasta que ese acuerdo fuera público, porque esos acuerdos se acaban convirtiendo en sentencias. Consecuencia de ello es que esa vía de acuerdo se ha tenido que paralizar a raíz de las investigaciones judiciales que están en curso. Pero también es muy curioso que con la cantidad de gente que tributa en Madrid, precisamente al que se investigara y se le miraran hasta el último pelo de la cabeza, fuera una persona que no deja de ser una persona privada simplemente por ser el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero este señor no ha dicho que no tuviera ninguna responsabilidad y es más, quería llevar a un acuerdo para reparar aquellas posibles causas, como en tantas otras ocasiones ha pasado, porque nos gustará o no gustará, pero cada vez más se abren en el ámbito de los procesos judiciales las posibilidades de acuerdo para evitar el tener que ir a juicio. Lo hemos visto en otros escándalos fiscales que han afectado a artistas famosos, que uno llegó a un acuerdo de pago de lo que se le imputaba y otro decidió ir a juicio. No es una cuestión excepcional ese llegar a acuerdos y en este caso lo que sí es excepcional y si se llega a demostrar que esto es así es tremendamente grave porque además acaba con uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución, que es la independencia del Poder Judicial. La intervención y la intromisión del Ejecutivo en el Legislativo y en el Judicial no hace más que acabar con un principio democrático fundamental, que es el de la separación de poderes. Me alegró de eso después de 10 años de paralización del Consejo del Poder Judicial, que era el que nombraba muchos cargos judiciales, puestos judiciales. Pero bueno, es efectivamente independencia del Poder Judicial y lo que digo siempre, ya veremos. Y ya veremos, y además va a ir bastante rápido, porque como se ve que la instrucción va lanzada, seguramente en 2 o 3 meses veremos, se sustanciará en alguna sentencia. Y bueno, no voy a incidir más porque creo que es un tema que se le está dando excesivo bombo para lo que tiene detrás. Es que tiene mucho bombo y de ese tema llevamos más de un año hablando de ese mismo tema y yo recuerdo cuando empezaron a salir los primeros indicios que todo el mundo decía eso es todo mentira y se va a ver en 4 días y los 4 días se han convertido en muchos más y lejos de desaparecer aparecen. De todas formas es bien cierto y ahí te tengo que dar la razón que veremos dónde acaba el tema. Pero a mí ni me gusta y me preocupa y mucho. Lobato ya ha terminado su declaración. Al salir ha dicho todo contestado, acreditado. Le han propuesto voluntariamente si quería poner a disposición del juez el móvil y él ha dicho que sí. Y a los socialistas les ha dicho la verdad y la ley por delante. Pero, como decían nuestros invitados, veremos lo que ocurre en este proceso de la justicia que sigue su curso. Tenemos un tema más para debatir con nuestros invitados. La subida estratosférica del precio del aceite de oliva se convirtió en un símbolo de la subida del coste de la vida. Ideal.es. El precio del aceite de oliva inicia de golpe la desescalada. La Vanguardia. Facua detecta bajadas del aceite de oliva de más de 2 euros desde octubre. El Economista. El aceite de oliva virgen extra baja más de 2 euros en un mes. 20 minutos. Los fabricantes de aceite de oliva creen que el precio puede caer hasta los 5 euros. Huffington Post. El aceite de oliva entra en caída libre fuera del supermercado. ¿A qué se debe esta bajada? ¿Cuánto había de especulación en la subida anterior? ¿Volverá a recuperarse el consumo de este aceite con los nuevos precios? ¿Cómo afectarán los aranceles que quiere imponer Trump? Veremos qué opinan nuestros invitados. El aceite de oliva, el oro líquido que ahora nos ocupa. Dolores. Sí, el año pasado, la primavera pasada y el invierno pasado nos estuvo ocupando porque derivado de la sequía parece que había disminuido mucho lo que era la producción y la posible recolección de oliva para el aceite, con una disminución importante de la producción que vino acompañada de un importante incremento de los precios, pasando de cuantías de 4 euros a 10 euros en muy poco tiempo. En estos momentos parece que se está recuperando lo que es el
ámbito del agroalimentario, en lo que es el aceite de oliva, y por lo tanto una lógica consecuencia es que se vaya produciendo la desescalada de los precios, y yo creo que eso sería una buena noticia para los consumidores. Efectivamente, nuestro oro líquido es reconocido internacionalmente y una subida de los aranceles en Estados Unidos pues no nos vendría nada bien, y habrá que ver cómo se puede competir con ello y poderlo arreglar. Pero yo cuando veíamos el tema del aceite de oliva veía la otra polémica que se ha abierto en torno al aceite de oliva, y es el enfrentamiento que hay entre los principales productores, la cooperativa de COP, que es la que une a los principales productores, con los envasadores y los exportadores, ¿no?, del aceite de oliva, con esa denuncia sin pruebas que hizo en su comparecencia el presidente de COP, diciendo que la caída del precio se debía en parte al fraude, ¿no?, que se estaba cometiendo en algunas empresas por mezcla del aceite de oliva con aceite de girasol o de orujo, cosa que ha sido desmentida por el ministro Planas a otros en requerimiento de la normativa, y además reconociendo posteriormente el señor Vázquez que no tenía pruebas para avalarlo, que simplemente era una intuición. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de declaraciones, porque al final lo que hacen es poner en jaque a un sector agroalimentario muy importante en España, e incrementar la desconfianza de los ciudadanos, que ya no está muy boyante. Por lo tanto, estamos en otro tema, que la caída del precio puede ser una buena noticia para los consumidores, pero a nivel de lo que es el sector puede derivar en un nuevo conflicto judicial, porque ya se han anunciado acciones judiciales con respecto a esas declaraciones. Por lo tanto, un nuevo frente abierto, que ya ve que no hay sector en calma. Señor Arnal. He hecho un poco los deberes y he visto el último boletín del Ministerio de Agricultura sobre producción de aceitera, ¿no?, en España. Y este año vamos a tener un 48% más de previsión de recogida. Estaríamos hablando de se superaría el 1.200.000 toneladas. Un 48% más que en el 23 y un 4% más que la media de los últimos años. O sea, va a haber una buena producción aceitera. Pero, por el contrario, en Aragón vamos a tener un problema. Vamos a tener un 45% menos de producción. ¿Por qué? Por la sequía, como decía Dolores, pero luego también por la becería. El olivo tiene la buena costumbre de que un año produce y al siguiente se retiene para preservar el árbol, ¿no? Excepto en las zonas donde hay regadío. Aragón tiene unas 60.000 hectáreas de olivares, ¿no?, con un porcentaje muy bajo de olivar de regadío. Pero el regadío suele pasar la becería mejor que, evidentemente, que el de secano. Pero lo más curioso de todo esto, con caída libre, yo creo que es decir mucho, porque en ese boletín se habla de que en Almazara se está pagando a 6 euros, un poco más de 6 euros, el kilo de aceite. El litro, el kilo no es un litro de aceite. Claro. Porque el aceite tiene menos densidad, como todo el mundo sabe, por eso flota. Pero lo curioso es que en Italia está en 9 y pico. Y los que están asustados están en Grecia, porque está a 6,59. Entonces, en Italia tiene mucho aceite gourmet, lo sabe vender muy bien en Europa. El aceite italiano, ahí sí que es oro, ¿no? Porque es una campaña de muchísimas décadas el mejor aceite de Europa es el italiano. Es más que dudoso, pero bueno, lo han sabido, un marketing bien llevado, ¿no? Pero luego está el de Túnez, que también está en 6,93, con unos costes de producción bajísimos. También la sequía les ha hecho mella, ¿no? Entonces, seguramente vamos a asistir, y yo compré la semana pasada, no voy a decir en qué cadena, pero es una de las cadenas potentes, no vamos a hacer publicidad, y creo que lo pagué a 8 euros el litro, el virgen extra, ¿no? Sí. A 8, y parece ser que la media está entre 8, 9 si es de marca, si no es de marca blanca está sobre 8 y 9 si es de otra marca. Pero ha bajado considerablemente. Ha bajado de lo que había. También se ajustó el IVA del aceite de oliva, un tiempo estuvo al 0, luego pasó al 2 y al 4 y ahora se ha recuperado. Hasta que no saquen lo que tienen en almacén,
Y mucho me temo que, como de costumbre, la repercusión al usuario no será tan baja como fueron las subidas en su día, ¿eh? Tiene todas las pintas. No lo volveremos a pagar También al precio es verdad de que el antes. pecado ha llevado la penitencia, que se ha pasado mucho del aceite de oliva virgen extra a otro tipo de aceites, no solo el girasol, sino otros aceites de oliva de más baja el virgen, que no es virgen extra, y el denominado aceite de oliva, que es una mezcla lampante de varios aceites de oliva, de excelente calidad también, pero evidentemente no tiene las condiciones organolépticas del buen aceite virgen extra, ¿no? Pero yo creo que los productores y sobre todo las distribuidoras se pasaron no de frenada, sino de acelerada, y ahora eso se está pagando en una bajada de consumo que seguramente tendrá consecuencias para recuperarlo, en que tendrán que ajustar muchos más los márgenes con el buen aceite de oliva. Bueno, yo voy a acabar defendiendo el aceite de oliva español frente al aceite de oliva italiano, tunecino y griego. Evidentemente, los países mediterráneos somos los máximos productores de aceite de oliva, pero vamos, el aceite de oliva español, el todo, pero también el de Aragón es un excelente aceite de oliva de primera calidad. Pero, o sea, que vamos a defender lo nuestro y hagámonos marketing. Lo vamos a defender, pero es curioso que hasta hace pocos años no se veía aceite en botella de cristal. Y ahora se vuelve. Porque los italianos fueron más astutos y vendían no 1 litro, vendían medio litro en una botellita de diseño, como lo saben hacer los italianos, y a unos precios estrambóticos, vinculando su aceite a la cultura italiana, al arte, y no al papado, pero de milagro, ¿no? Era un aceite entraba santo. Mucho por los ojos. Entraba mucho en los... y era considerado como... en toda Europa, sobre todo en los países nórdicos, que no tienen aceite, por supuesto, como un signo de prestigio y de lujo, ¿no? Tener aceite de oliva en botella de diseño. Y nosotros íbamos con aquellas botellas de plástico. Pero eso también va cambiando. Va cambiando. Sí, se empiezan a ver botellas de diseño. Y también luego hay que fijarse en esas botellas, que en muchas de aceite italiano, cuando se ve la procedencia de la oliva, es española. Bueno, eso ha sido otra. Eso ha sido otra. Otro día tendremos que hablar Seguir hablando del aceite. Eso es. Hasta aquí ha llegado el repaso de hoy. Manuel Arnal, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias Dolores Serrat, gracias por acompañarnos. Y como decía, este ha sido el repaso a la actualidad de esta semana.